¿Cómo pasó Joao Félix de ser la joya más codiciada de Europa a un jugador que divide opiniones? En este video, exploraremos los momentos más brillantes y las polémicas que marcaron su carrera. Desde goles de otro planeta hasta tensiones con entrenadores, la historia de Félix está llena de giros inesperados. Prepárate para descubrir el verdadero impacto de este genio portugués en el fútbol mundial. Joao Félix, un nombre que resuena en el mundo del fútbol. Desde sus primeras apariciones deslumbrantes hasta los momentos de mayor controversia, su carrera ha sido un constante sube y baja. Hoy, exploraremos su recorrido por los clubes donde ha jugado, sus mejores momentos y también los episodios que han generado debates y polémicas. Joao Félix comenzó su carrera profesional en el Benfica, y fue allí donde su talento emergió con fuerza. Tras formarse en las academias juveniles del Porto y luego en el Benfica, fue en la temporada 2018 a 2019 cuando su nombre comenzó a resonar en el mundo del fútbol. Con apenas 19 años, irrumpió en el primer equipo del Benfica y demostró ser mucho más que una promesa. Uno de los momentos más icónicos de esa etapa fue su hat-trick en el partido de cuartos de final de la Europa League contra el Eintracht Frankfurt. Aquella actuación no solo confirmó su capacidad goleadora, sino también su madurez para liderar en un escenario de alta presión. En esa temporada, marcó 20 goles en 43 partidos, una cifra impresionante para un jugador tan joven. Su contribución fue clave para que el Benfica se consagrara campeón de la Primeira Liga, y su estilo de juego, lleno de creatividad y eficiencia, hizo que los grandes clubes europeos pusieran sus ojos en él. Gracias a su rendimiento, recibió el premio al mejor jugador joven de la Primeira Liga y se consolidó como una de las mayores promesas del fútbol mundial. El verano de 2019 marcó un antes y un después en la carrera de Joao Félix. Tras su impresionante temporada con el Benfica, el Atlético de Madrid decidió apostar fuerte por el joven talento portugués, pagando 126 millones de euros, convirtiéndolo en el fichaje más caro de la historia del club y uno de los más altos de todos los tiempos. Las expectativas eran enormes, se esperaba que Félix se convirtiera en el líder ofensivo del equipo y llenara el vacío dejado por Antoine Griezmann. Desde el principio, el fichaje generó tanto entusiasmo como presión. Muchos lo veían como el próximo gran jugador portugués, sucesor de Cristiano Ronaldo, pero también había escepticismo debido a su juventud y la cantidad invertida por el Atlético. En su presentación en el Wanda Metropolitano, Félix dejó entrever su determinación, pero también la enorme responsabilidad que recaía sobre sus hombros. Sin embargo, su adaptación al estilo de juego de Diego Simeone no fue fácil. Acostumbrado a un juego más libre y ofensivo en el Benfica, tuvo que ajustarse a un sistema táctico mucho más disciplinado y enfocado en la defensa. A pesar de esto, mostró destellos de su talento en partidos clave. En su primera temporada, anotó 9 goles y dio 3 asistencias en todas las competiciones, cifras que, aunque discretas, reflejaban su potencial. Uno de los momentos más destacados de su etapa inicial en el Atlético fue su actuación contra el Lokomotiv de Moscú en la fase de grupos de la Champions League, donde marcó y lideró al equipo hacia una victoria crucial. Sin embargo, las lesiones y la irregularidad afectaron su desempeño, generando críticas y dudas sobre si el club había pagado demasiado por él. En su segunda temporada, Joao Félix comenzó de forma espectacular, siendo nombrado jugador del mes de la Liga en noviembre de 2020. Mostró una versión más madura y efectiva, marcando goles importantes y siendo clave en el esquema del Cholo Simeone. Sin embargo, su desempeño comenzó a decaer en la segunda mitad de la temporada, lo que coincidió con el resurgimiento de otras figuras en el equipo, como Luis Suárez, quien se convirtió en el principal referente ofensivo del Atlético. Los cuestionamientos hacia Joao Félix también se intensificaron por su aparente falta de consistencia y por momentos en los que pareció no encajar del todo en el estilo pragmático del equipo. Algunos analistas comenzaron a preguntarse si Simeone era el entrenador adecuado para sacar lo mejor de un jugador con las características de Félix, cuya creatividad e improvisación parecían limitadas por el enfoque táctico del equipo. A pesar de las críticas, el talento de Joao Félix siempre estuvo presente. Momentos como su gol ante el Villarreal en febrero de 2021, donde tras marcar hizo una celebración desafiante, mandando callar a sus críticos, mostraron su carácter competitivo y su deseo de demostrar su valía. Además, su participación en el título de la Liga 2020 a 2021 fue significativa, aunque no fue el protagonista absoluto que muchos esperaban.
En enero de 2023, Joao Félix tomó una decisión clave en su carrera: aceptar una cesión al Chelsea. Este movimiento llegó en medio de crecientes tensiones en el Atlético de Madrid, donde su relación con Diego Simeone parecía haber llegado a un punto de ruptura. La falta de minutos consistentes y un sistema de juego que no terminaba de explotar sus mejores cualidades llevaron al portugués a buscar un nuevo comienzo en la Premier League. Desde el momento en que llegó a Londres, las expectativas fueron altas. El Chelsea, también en una temporada complicada, necesitaba desesperadamente una chispa en su ataque, y Joao Félix parecía ser la pieza ideal para aportar creatividad, velocidad y desequilibrio. Sin embargo, su debut con los Blues no fue el sueño que muchos habrían imaginado. En un partido contra el Fulham, tras mostrar destellos de su habilidad, terminó siendo expulsado por una entrada imprudente. Este incidente lo dejó fuera durante 3 partidos, pero también generó un debate sobre su madurez y capacidad para manejar la presión en un entorno tan exigente. A pesar del desafortunado comienzo, Joao Félix logró redimirse rápidamente. En los partidos siguientes, se convirtió en una de las figuras más destacadas del Chelsea, demostrando su calidad con goles importantes y jugadas espectaculares. Su capacidad para moverse entre líneas, encontrar espacios y crear oportunidades lo hicieron un jugador clave en el ataque de los Blues, incluso en una temporada donde el equipo no terminó de funcionar colectivamente. Uno de sus momentos más memorables durante su cesión fue su gol ante el West Ham, una muestra de su frialdad y técnica en el área. Además, su rendimiento en partidos como el enfrentamiento contra el Borussia Dortmund en la Champions League dejó en claro que, a pesar de las dificultades, Joao Félix sigue siendo un jugador capaz de marcar diferencias en los escenarios más importantes. Sin embargo, su paso por el Chelsea también dejó algunas interrogantes. La inestabilidad del equipo y la falta de una estructura clara no le permitieron explotar todo su potencial, y su rendimiento, aunque destacable, no fue suficiente para evitar las críticas hacia un Chelsea que cerró la temporada sin alcanzar los objetivos esperados. Además, el costo elevado de su ficha y el contexto económico del club plantearon dudas sobre si su cesión podría convertirse en un fichaje definitivo. El verano de 2023 marcó un nuevo capítulo en la carrera de Joao Félix, su regreso a España, esta vez para vestir los colores del Barcelona. Tras una sesión en el Chelsea con altibajos y una relación rota con el Atlético de Madrid y su entrenador, Diego Simeone, el talento portugués buscó en el club catalán la oportunidad de redimirse y reencontrarse con su mejor versión. Desde su llegada al Camp Nou, el fichaje de Joao Félix generó opiniones divididas. Por un lado, algunos cuestionaban si el portugués podía adaptarse al estilo de juego del Barcelona, basado en la posesión y el control, después de haber estado en equipos con filosofías muy distintas. Por otro lado, muchos veían en él un talento natural capaz de aportar creatividad, desborde y una capacidad para decidir partidos en momentos cruciales. Los primeros partidos de Joao Félix con el Barcelona fueron una declaración de intenciones. Bajo la dirección de Xavi Hernández, el portugués encontró un entorno ideal para desarrollar su juego. En poco tiempo, comenzó a mostrar su calidad con actuaciones sobresalientes, como su gol y asistencia en un contundente triunfo contra el Real Betis. Su capacidad para asociarse con jugadores como Pedri, Gavi y Robert Lewandowski demostró que podía encajar perfectamente en el esquema azulgrana. Uno de los momentos más destacados de esta etapa fue su actuación en la Champions League contra el Porto, donde no solo marcó un gol decisivo, sino que también fue pieza clave en la construcción del juego. Su desempeño revitalizó las esperanzas de los aficionados culés, quienes vieron en él a un jugador capaz de devolverle al equipo parte de la magia que había perdido en los últimos años. Sin embargo, el camino no fue completamente sencillo. Joao Félix también enfrentó críticas por momentos de inconsistencia y por la presión que conllevaba jugar en un club con las exigencias históricas del Barcelona. Pero, a diferencia de etapas anteriores, esta vez mostró una madurez distinta, tanto dentro como fuera del campo, destacando su compromiso y actitud positiva. La temporada 2024 marcó un inesperado regreso de Joao Félix al Chelsea. Después de su cesión al Barcelona, donde logró dejar destellos de su talento, el portugués volvió a Stamford Bridge bajo un escenario completamente distinto al de su primera etapa en el club londinense. El Chelsea, tras una temporada de reconstrucción y fichajes millonarios, necesitaba refuerzos ofensivos para consolidar su proyecto deportivo.
La decisión de reincorporar a Joao Félix fue vista como una oportunidad de capitalizar su potencial, esta vez en un contexto más estable y con un entrenador dispuesto a darle un rol protagónico. Con Mauricio Pochettino al mando, las expectativas eran altas para el portugués. Desde su regreso, Joao Félix se enfrentó al reto de adaptarse rápidamente a un equipo que había cambiado significativamente. En sus primeros partidos, comenzó a mostrar su calidad con movimientos inteligentes, pases clave y una visión de juego que generó optimismo entre los aficionados. Su gol ante el Newcastle en su segundo partido fue una declaración de intenciones. Joao Félix estaba decidido a triunfar en su regreso. Uno de los aspectos más interesantes de esta nueva etapa fue su papel más definido en el esquema táctico de Pochettino. A diferencia de su primera sesión, donde alternaba entre posiciones, esta vez se le otorgó libertad para operar como mediapunta, una zona donde su creatividad y técnica podían brillar más. Además, su conexión con jugadores como Enzo Fernández y Raheem Sterling comenzó a gestar una dinámica interesante en el ataque de los Blues. Sin embargo, también enfrentó algunos de los desafíos habituales en su carrera. La consistencia siguió siendo un punto de discusión, y hubo partidos en los que su impacto fue limitado, especialmente ante equipos con defensas bien organizadas. Además, la presión mediática sobre su rendimiento no tardó en aparecer, alimentada por el elevado costo de su ficha y las expectativas depositadas en él. Joao Félix ha recorrido un camino lleno de altibajos, desde ser una promesa emergente en el Benfica hasta enfrentar los altísimos estándares del Atlético de Madrid, el Chelsea y el Barcelona. Su historia nos recuerda que el fútbol, como la vida, está lleno de giros inesperados, momentos de gloria y lecciones aprendidas en los momentos más difíciles. Más allá de los goles y asistencias, Joao representa la lucha constante por encontrar el lugar ideal para brillar. El futuro de Joao Félix está lleno de posibilidades, y es precisamente ese misterio lo que hace que su carrera sea tan fascinante de seguir. En La Magia de los 11, estamos aquí para analizar y compartir contigo cada paso de los grandes protagonistas del fútbol mundial. No olvides suscribirte para seguir disfrutando de historias como esta y descubrir qué nuevos capítulos nos depara el hermoso juego.